¿Cómo está la educación en México? Estudiantes de Ayotzinapa secuestran un tráiler y lo avientan contra guardias nacionales y una caseta. Ellos estuvieron con López Obrador. Estudiantes de Michoacán, junto con los de la CENTE, todos también aliados del presidente, secuestraron autobuses, quemaron camiones, bloquearon vías del tren, se enfrentaron con policías. En Hidalgo y en Zacatecas, los maestros del sindicato del CENTE, también afín a la 4T, salieron a marchar porque les deben aguinaldo, bonos y hasta la primera quincena de enero. En la UDLAP, los estudiantes protestaron en las calles contra el gobernador de Morena, que mantiene cerrada la universidad. En el CIDE, el obradorismo tomó a la mala el control de ese centro de estudios. En el presupuesto hace 10 años que no se destinaba tan poquito del PIB a la educación. ¿Y el resultado? Pues apenas se dieron a conocer los indicadores educativos de este año. Los niños no solo no aprendieron, sino que desaprendieron. Este es solo un breve resumen de las noticias educativas de los últimos días. Es el estado real de la educación en México. ¿Y qué dice el presidente? ¡No lleva chofer! ¡Ese tráiler de Soriana no lleva chofer! ¡No lleva chofer! ¡No lleva chofer! ¡Se acaba de estampar! ¡Cheque usted! ¡Sálganse! Yo espero que le pongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha. Hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas. Así justifica el presidente la violencia de los suyos. El pretexto famoso de la mano negra. Porque solo así puede explicar que grupos cercanos a la 4T lo desafíen tan abiertamente y le echen a perder el discurso de que los maestros y los estudiantes están felices y de su lado. Lo que menos le importa a este gobierno es la educación. Lo que le importa es la propaganda. Quiere tener un pueblo que no le cuestione nada, que simplemente obedezca y que no estudie, que no progrese, que no mejore. Porque si el pueblo depende económicamente de sus programas sociales, pues el presidente cree que con eso tiene garantizada la lealtad a ciegas que tanto le gusta. Por eso aborrece a los que no se conforman y piden cuentas. ¿Ve usted esta confesión? ¿Quién fue el que internalizó mejor el hecho de que había corrupción y que si se combatía, las cosas mejoraban? Pues la gente que nunca recibía nada, pero un integrante de clase media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. En la elección de 2018, cuando se hizo presidente, mientras más estudios tenían los ciudadanos, más apoyaban a López Obrador. Pero 3 años después fue al revés. En la elección del año pasado, a mayor escolaridad, menos votaban por López Obrador. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en maestría y en doctorado perdemos. Estamos ante un presidente que se siente tan amenazado por el pensamiento crítico que se ha lanzado abiertamente contra académicos, intelectuales, investigadores, científicos. El que no lo alaba es corrupto. Porque se derechizó mucho la UNAM, aplicando el que se cobraran cuotas a estudiantes. Hay que ver lo del CIDE. Se fue con el neoliberalismo derechizando. El ITAM tenía de maestros a Aspe y a MIT, a Videgaray, o sea, machuchones del pensamiento conservador. Entonces, esto de la Universidad de Puebla, de las Américas, son pleitos por herencias. Despiden a sus trabajadores en diciembre y los vuelven a contratar en enero. Lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. Todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Un estudiante que quiere superarse, que quiere estudiar, que quiere conseguir una beca, que quiere especializarse en el extranjero, recibe trato de enemigo por parte del presidente. Bueno, claro, a menos que sea hijo de alguno de sus más cercanos o cercanas. Pero si usted es maestro de la CENTE, si usted es maestro de la CENTE, usted puede secuestrar camiones, quemarlos, bloquear, paralizar, que lo único que va a recibir de López Obrador es diplomacia, comprensión, puertas abiertas al diálogo y muchísimo dinero.
López Obrador lo ha dejado claro. Él quiere que las escuelas y las universidades enseñen una sola cosa, su ideología. Que digan una sola cosa, que su gobierno es una maravilla. Y que concluyan una sola cosa, que él es un héroe. Porque diría, ya, sentamos las bases de la transformación. López Obrador también impulsa la revisión de los planes de estudio, que incluye desaparecer materias como historia, español y matemáticas, para sustituirlas por unas cosas que se llaman campos formativos. Ni a los afines a la 4T les gustó la idea. Como candidato, López Obrador prometió invertir más en educación. Pero ya como presidente, lo primero que hizo fue recortar el presupuesto de la SEP, eliminar la mitad de los programas que existían, incluyendo los de enseñanza en comunidades indígenas, para niños migrantes, las escuelas de tiempo completo, o sea, los programas que beneficiaban a los más pobres. ¿Y dónde está ese dinero? En el Tren Maya, en la refinería, en su aeropuerto. Es verdad que el presidente está dando becas a estudiantes de varios niveles y es verdad también que esas becas ayudan a la economía familiar, a que los estudiantes estén mejor alimentados, tengan más ropa. El problema es que esas becas no tienen nada que ver con la educación, no tienen ningún componente educativo. O sea, esas becas no son becas, no están condicionadas a permanecer en la escuela, a resultados de aprendizaje, no se enfocan en grupos vulnerables, son programas clientelares, electorales, de Morena, disfrazados de becas. ¿Y qué vende López Obrador como su mayor logro en la educación? Cancelar la mal llamada reforma educativa. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Quién va a ser el maestro de sus hijos? ¿El que esté más preparado según una evaluación de conocimientos y capacidades? No. El maestro de sus hijos va a ser el que grite más fuerte en la marcha, el que junte más votos para Morena. Si se fija, en 3 años de gobierno, los secretarios de Educación Pública casi no figuran. Bueno, el secretario de Educación en realidad es López Obrador. Él decidió borrar la reforma educativa anterior, él decidió quitar las evaluaciones a los maestros, él decidió desaparecer el instituto que vigilaba la calidad de la educación, él decidió repartir las becas falsas, él es el único responsable de que el nivel educativo haya caído en estos 3 años. Formalmente ha tenido 2 secretarios de Educación Pública. El primero de ellos, no me lo va a creer, porque ¿ha escuchado usted cómo ataca López Obrador a los gobiernos del pasado, neoliberales? Cómo dice que el expresidente Zedillo es inmoral. Bueno, pues el primer secretario de Educación de López Obrador era el número 2 de Zedillo. Sí, su brazo derecho, el que era su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma. Lo sustituyó Delfina Gómez, ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, que quiere usar la SEP como trampolín para intentarlo de nuevo. Y que encima acaba de ser sentenciada unánimemente como culpable de haber extorsionado a sus trabajadores, robarles el 10% del sueldo y darle ese dineral a Morena. De Delfina Gómez esperaba más, porque pues ella era maestra, daba clases frente a grupo. ¿Qué ha hecho de relevante? Nada. Mi absoluta confianza a la maestra Delfina. Pero no nos dejemos llevar por López Obrador. La educación no es un tema de grilla. Lo más importante de la educación no son los políticos, son los niños. Y hoy los niños mexicanos están más abandonados que nunca en su educación. Entre el cierre de escuelas por la pandemia y la política obradorista de dar todo a los sindicatos, los estudiantes están cada vez más en desventaja porque pues, no hay acciones contra el rezago, no hay acciones contra la deserción, no hay estrategias para impulsar los aprendizajes más básicos para su desarrollo. Al presidente no le importan los niños. Para el presidente la educación es un botín político. Al presidente no le importa la educación. Se ha dedicado a destruir políticas públicas, programas focalizados, evaluaciones diagnósticas, hasta el andamiaje institucional. Todo sin dejar ninguna alternativa para suplir lo que destruyó. O sea, López Obrador haciendo un López Obrador. A fin de cuentas, él aprendió de política con los priistas de hace 50 años. Esos que decían que no había que educar al pueblo porque luego el pueblo se te rebelaba. Soy Carlos Loret de Mola.
Esto es Latinos. El testimonio que le vamos a presentar el día de hoy es demoledor. Un ex alto funcionario de Morena confesando una de las mayores farsas del sexenio. Justo hace 2 años, un 10 de febrero del año 2020, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presumió en la conferencia mañanera en Palacio Nacional la entrega de un chequezote por 2,000 millones de pesos. Se lo entregó al instituto para devolver al pueblo lo robado. Gertz, junto al presidente López Obrador, simularon y engañaron. Fue una puesta en escena. Fue un montaje del presidente. ¿Por qué? Porque ese cheque no se podía cobrar. Le vamos a presentar el testimonio de Jaime Cárdenas, el que era director del instituto para devolver al pueblo lo robado, y quien, por cierto, renunció después de ver el cochinero que había en ese instituto. Él asegura en entrevista que el propio fiscal Gertz le dijo que el dinero de ese cheque nunca lo podría obtener y que mejor ni lo intentara porque se iba a meter en problemas legales. De ese tamaño la simulación. Este es un reportaje de Montserrat Peralta. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por 2,000 millones de pesos. Es un solo caso, un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo. La entrega del cheque al instituto para devolverle al pueblo lo robado fue celebrada con aplausos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, este era el mejor ejemplo de cómo se podían recuperar recursos en beneficio de la administración pública. Sin embargo, todo fue una simulación. El cheque de 2,000 millones de pesos jamás podría haberlo cobrado el instituto. Eso lo sabía el fiscal Alejandro Gertz, revela en entrevista con Latinos Jaime Cárdenas Gracia, que dirigió al INDEP del 16 de junio al 30 de septiembre de 2020. Inmediatamente me comuniqué con el fiscal y le pregunté, oiga, este dinero lo tenemos aquí, está depositado, genera intereses, pero pues no está, no corresponde a una modalidad legal por el que lo tengamos. Y le pregunté, ¿lo podemos usar? Y me dijo, no lo puede usar, Jaime, ese dinero no lo puede usar, ya se lo requeriremos, no lo puede usted usar porque si lo usa se va a meter en un problema legal usted y los funcionarios que autoricen la operación. La autorización habría sido responsabilidad de 5 secretarios de Estado, entre ellos los de Hacienda, Gobernación y Bienestar, además de los directores del IMSS, ISSSTE, DIF y del Consejo Nacional contra las Adicciones, así como el visto bueno del propio presidente. Todos, como parte del gabinete social, tendrían que haber avalado la operación. El origen de ese dinero también era un problema. Provenía de un caso del Infonavit abierto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde el instituto entregó dinero a unos empresarios por una indemnización y luego estos lo devolvieron. El asunto no era parte de las categorías jurídicas establecidas por la ley, por las cuales el instituto puede obtener recursos. Este dinero no solo proviene, o lo que se está recuperando, de la delincuencia común, viene también de la delincuencia de cuello blanco y es un procedimiento legal. Cuando yo salí, el dinero estaba ahí, en un banco, ¿no? Y generaba intereses. El INDEP solamente puede tener bienes por 4 vías, ¿no? Además de la vía que le dije del SAT o de Hacienda y la vía penal, las categorías jurídicas por las cuales el INDEP puede tener bienes son bienes que se llaman abandonados, bienes decomisados, bienes extintos, de extinción de dominio y bienes asegurados. Entonces el dinero del cheque no tenía origen en ninguna de esas 4 causas. Hace 2 años, el 10 de febrero de 2020, cuando se mostró el cheque en la conferencia matutina de López Obrador,
fue la primera y última vez que el INDEP ofreció información sobre el tema. Tampoco hay referencia sobre el dinero o el cobro de cheque a través de transparencia. En respuesta a una solicitud de información, el instituto aseguró que no hay oficios de recepción, ni comprobantes, ni cualquier otro documento similar que acredite la recepción de los 2,000 millones de pesos. El rastro del cheque es un misterio. De acuerdo con una respuesta ofrecida vía transparencia, la Fiscalía General de la República solo ha informado de la existencia de una carpeta de investigación sobre el caso del Infonavit. Jaime Cárdenas presentó su renuncia el 21 de septiembre de 2020. Se fue indignado y manifestó su descontento en una carta dirigida al presidente López Obrador, donde hizo duras críticas a lo que sucedía en el INDEP. En su carta, denunció el robo de piedras y gramaje a joyas en resguardo del instituto. El equipo de Cárdenas presentó una denuncia. Hasta hoy, la Fiscalía tiene una carpeta de investigación en trámite y otra ya concluida al determinar el no ejercicio de la acción penal.